Hablando de los músculos del miembro superior, tenemos el deltoides, con un origen en el tercio lateral de la clavícula, en el acromion, en la espina de la escápula, y una inserción en la tuberosidad deltoidea. Como acciones principales tiene la abducción, la flexión, rotación interna, extensión, rotación externa, y sus puntos gatillo están localizados en la región anterior, lateral y posterior. El siguiente músculo es el coracobraquial, con un origen en la apófisis coracoides de la escápula, una inserción en la superficie media del húmero. Su acción principal es la flexión y la aducción del brazo, y sus puntos gatillo se encuentran en el origen, en la inserción, y el dolor se irradia a diferentes partes del brazo, sobre todo en la parte dorsal de la mano. El siguiente es el bíceps braquial, con sus orígenes en la cabeza larga en el tubérculo supraglenoideo de la escápula, y la cabeza corta en la apófisis coracoides de la escápula, con una inserción en la tuberosidad radial, y tiene una acción de flexionar el brazo, el codo y la supinación del antebrazo. Sus puntos gatillo siguen el recorrido del músculo y se irradian también en todo el brazo. El siguiente es el braquial, con un origen en la superficie anterior del húmero, con su inserción en la tuberosidad del cúbito y en la apófisis coronoides del cúbito también. Su acción es flexionar la articulación del codo y el dolor irradiado por los puntos gatillo es en el dorso de la mano, en el pliegue del codo y en la región ventral del brazo y región deltoidea. El siguiente es el tríceps braquial. Su origen, la cabeza larga es en el tubérculo infraglenoideo de la escápula, la cabeza lateral en la superficie posterior del húmero, la cabeza medial en la superficie posterior del húmero también. Su inserción es en el olecranón de la ulna y la cápsula articular del codo. Su acción es la de extender la articulación del codo, estabilizador de la articulación del hombro. Y el dolor irradiado por los puntos gatillo se encuentra en la región dorsal del brazo, en la región dorsal del hombro hasta la nuca y en la región dorsal del antebrazo hasta el dorso de la mano. El siguiente músculo es el anconio. Su origen es en el epicóndilo lateral del húmero y su inserción es en la cápsula de la articulación del codo. Tiene como acción tensar la cápsula articular, que es impedir el pinzamiento de la cápsula articular durante la extensión. El próximo músculo es el braquiorradial, con un origen en la cresta supraepicondilia del húmero y una inserción en la apófisis estiloides del radio. La acción es flexionar la articulación del codo y colocar el brazo en supinación y apoyo en la pronación. El punto de gatillo del músculo braquiorradial se encuentra en el cuerpo, aproximadamente en el tercio medio. El dolor es irradiado hacia la mano, en la región entre la articulación del pulgar y la articulación metacarpofalángica del dedo índice, en el epicóndilo lateral y la región radial del antebrazo. El siguiente músculo es el extensor radial largo del carpo. Su origen es en la cresta supraepicondilia lateral del húmero y su inserción es en la base del segundo metacarpiano. Tiene como acción la extensión
dorsal y abducción radial en la articulación de la muñeca. El dolor irradiado por los puntos gatillo se encuentran en el epicóndilo lateral, en la mitad radial de la articulación de la muñeca y en la región de los huesos metacarpianos 1 a 3. 3. El músculo extensor radial corto del carpo tiene un origen en el epicóndilo lateral del húmero, una inserción en la base del tercer metacarpiano y la acción de extender y abducir radial en la articulación de la muñeca. El dolor irradiado se encuentra en la región medial de la articulación de la muñeca del dorso de la mano. 3. Extensor cubital del carpo. Origen, epicóndilo lateral del húmero. Inserción, base del quinto metacarpiano. Su acción es extender y abducir cubitalmente en la articulación de la muñeca. El dolor que se irradia por el punto gatillo se encuentra en la mitad de la articulación de la muñeca. El extensor de los dedos y extensor del índice tienen un origen en común, que es el epicóndilo lateral del húmero, la inserción en las falanges medias y distales de los dedos del 2 al 5. Su acción es la de extender las articulaciones de los dedos. El dolor irradiado por los puntos gatillo son en el epicóndilo lateral, en la región dorsal del antebrazo y en la articulación de la muñeca. Extensor del índice. Tiene su origen en la cara posterior del cúbito, en la porción distal, y su inserción es mediante fibras radiantes hacia la aponeurosis dorsal del dedo índice. Su acción es obviamente la de la extensión del índice, y el dolor irradiado por los puntos gatillo es en la cara radial de la articulación de la muñeca y el dorso de la mano. El músculo supinador tiene su origen en la cresta supinadora del cúbito, epicóndilo lateral del húmero, ligamento colateral radial. Su inserción está en el cuello y cuerpo del radio, entre la tuberosidad del radio y la inserción del músculo pronador redondo. Su acción es supinador del antebrazo. Músculo palmar largo. Tiene su origen en el epicóndilo medial del húmero y su inserción en el retináculo flexor, aponeurosis palmar. Su acción es tensor de la aponeurosis palmar. Flexor radial del carpo. Tiene su origen en el epicóndilo medial del húmero y su inserción en la base del segundo y tercer metacarpiano, hueso escafoides, y su acción es la flexión palmar y abducción radial. Flexor cubital del carpo. Tiene su origen en el epicóndilo medial del húmero, olecranon, borde posterior del cúbito. Su inserción en el hueso pisiforme, en el gancho del hueso ganchoso, en la base del quinto metacarpiano, a través de los ligamentos psicoganchoso y psiquimetacarpiano. Su acción es la flexión palmar y abducción cubital. Flexor largo del pulgar. Tiene su origen en la cara anterior del radio, en la membrana interósea, y su inserción en la base de la falange distal del pulgar. Su acción es la flexión de la falange distal del pulgar. Pronador redondo. Tiene su origen en el epicóndilo medial del húmero, apófisis coronoides del cúbito, y su inserción en la tuberosidad pronadora en el radio. Su acción es la pronación del antebrazo, flexión en la articulación del codo. Músculo abductor del pulgar. Tiene su origen en la base del segundo y tercer metacarpiano, en el hueso trapezoide y hueso grande. Su inserción está en el sesamoideo cubital.
tendón del músculo extensor largo del pulgar y su acción es la abducción del pulgar. El músculo oponente del pulgar tiene su origen en el hueso trapecio y en el retináculo flexor de la muñeca y de la palma. Su inserción va a ser en la base del primer metacarpiano y su principal función va a constar de oponer el pulgar para que éste se junte con el meñique. El músculo abductor del dedo meñique tiene su origen en el hueso pisiforme y se va a insertar en la base cubital de la falange proximal del dedo meñique. Su principal función es abducir el dedo meñique separándolo de la línea media. Los músculos interóseos dorsales tienen su origen entre las superficies existentes entre cada uno de los metacarpianos. Los músculos interóseos dorsales tienen como principal función el reducir o estrechar la mano y su inserción va a ser principalmente en las falanges proximales de los dedos cercanos a cada uno de los metacarpianos. Los músculos interóseos palmares tienen su origen en los metacarpianos 2, 4 y 5 respectivamente. Su inserción van a ser la base de los falanges proximales correspondientes a cada uno de los siguientes dedos. Sus principales acciones constan de la abducción de los dedos 2, 4 y 5, la flexión de las articulaciones metacarpofalángicas en los dedos correspondientes.